Muy buenas noches, hermanos. Vamos a continuar estudiando el tema el llamado a servir a Dios. Y el texto principal que estamos desarrollando está en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. Amén. Que el Señor dé la bendición a su palabra. Tome su lugar, hermanos. El llamado a servir a Dios. Dijimos que esta palabra servir significa trabajar, cultivar, adorar, rendir culto, honrar o ministrar a nuestro Dios. Y cuando hablamos de servir a Dios, nos está el Señor llamando a consagrar nuestras vidas para Él, someternos a su voluntad para cumplir el propósito para el cual Él nos salvó y llamó. Amén, hermanos. Porque fuimos salvados y fuimos llamados a cumplir una misión en esta tierra. Gloria al Señor. Vimos también que el mayor ejemplo es Jesús para nosotros, el mayor ejemplo de servicio. Él mismo dijo en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Imagínense, si el Señor dijo eso de su propia vida, ¿qué podemos decir nosotros, hermano? Él no vino para ser servido, sino vino para servir, ¿no? Gloria a Dios. También dijimos que el servicio a Dios está relacionado con la adoración que le rendimos a Él. El que sirve a Dios está adorando a Dios. Y el que adora a Dios sirve al Dios que adora. Amén, hermanos. Vimos también algunas actitudes que debemos considerar a la hora de servir a Dios. Debemos hacerlo con todo el corazón, con todo el alma. Debemos hacerlo con integridad y verdad. Debemos hacerlo con alegría. Debemos hacerlo con temor reverente, debemos hacerlo con gratitud, con humildad, con diligencia y fervor. Aleluya. Y debemos también entender y saber que cuando nosotros nos involucramos en el servicio a Dios, va a haber momentos en que vamos a pasar pruebas, dificultades, vamos a derramar lágrimas, pero Dios quiere que le sirvamos a pesar de todo eso, con determinación. Amén, hermanos. Gloria al Señor. También dijimos otra actitud, el desprendimiento. Como Pablo dice, estoy dispuesto a gastar lo mío y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Gloria al Señor. Y también dijimos que debemos servir a Dios hasta el último aliento de nuestra vida. Gloria al Señor. Amén, hermano. Ahora, vamos a ver esta noche dos aspectos que tienen que ver con el servicio a Dios. Primeramente, hermanos, estamos llamados a servir a Dios dentro de la iglesia local. Amén. ¿Cuántos estamos aquí, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, debemos servir a Dios en la iglesia o en nuestra iglesia local. Cuando hablamos de iglesia local es el conjunto de cristianos que congregan en alguna área geográfica, alguna ciudad, algún distrito. En este caso, por ejemplo, estamos aquí en el Agustino, es una iglesia local, ¿verdad? Pero la iglesia general, nuestra iglesia o la iglesia del Señor está esparcida en toda la tierra, en todas las naciones. Pero nosotros somos parte de esa iglesia, pero somos una iglesia local. Entonces estamos llamados a servir primeramente dentro de la iglesia donde nosotros hemos sido llamados, hemos sido salvados y hemos sido hechos parte de la congregación del pueblo de Dios. Amén. Gloria a Dios.
vemos, por ejemplo, un versículo que nos llama a servirnos los unos a los otros. En Gálatas capítulo 5, verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿qué nos está llamando? A servirnos los unos a los otros. Para eso Dios nos ha libertado del pecado. Antes servíamos al pecado porque éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo. Amén, hermanos. Pero esa esclavitud es libertad en realidad. Entonces el Señor nos ha libertado y nos llama ahora a servirnos nosotros, ya no al pecado, sino los unos a los otros. Todo lo que tenga que ver, hermano, en desarrollar un servicio dentro de la iglesia local, usted lo está haciendo a favor de su hermano, usted lo está haciendo a favor también de la obra de Dios. Amén, hermanos. Ahora, vamos a ver algunos puntos o en qué forma podemos servir dentro de la iglesia del Señor. Primeramente, según el don o la capacidad espiritual que Dios repartió a cada uno. ¿Cuántos saben que Dios ha repartido a cada uno de nosotros por lo menos un don de su espíritu? Amén, gloria al Señor. En Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Amén. Dice cada uno según el don que ha recibido. O sea, aquí nos habla claramente que cada uno de nosotros que ya somos parte de la iglesia, que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, que tenemos el Espíritu Santo, dice que a cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrar significa servir. Tenemos que servir a los demás según el don que el Señor nos ha confiado, que nos ha dado. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice, al momento que yo ministro, sirvo a mi hermano con el don que Dios me ha dado, estoy siendo un buen administrador de la múltiple forma en que Dios se manifiesta a través de su pueblo. ¿Aló? Porque en cada uno de nosotros hay un don y ese don se manifiesta de muchas formas. Por eso dice multiforme gracia de Dios. Porque ese don que Dios te ha dado es una gracia que Dios ha depositado en ti. Ahora es su responsabilidad averiguar, pedir a Dios cuál es el don que Dios te ha dado. No puedes vivir la vida cristiana sin saber la función que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado dentro de su iglesia. ¿Aló? Otro versículo que nos ayuda también, Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones, ¿ves? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada, porque es una gracia, es un favor que Dios nos da. Dice, si el de profecía, el don de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Hay que usar el don que Dios nos ha dado. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside o el que dirige con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Aquí nos da algunos dones que Dios ha repartido. No son todos, porque en Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios capítulo, a ver si no recuerdo, es el capítulo 12. A ver, Primera de Corintios, capítulo, a ver, vamos a ver. Primera de Corintios,
capítulo 12. En el verso número 1 hacia adelante dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Qué no quiere Dios, hermanos? Que ignoremos. ¿Acerca de qué? De los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, dice, mira este verso, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, el Espíritu Santo se va a manifestar en cada uno de nosotros. De acuerdo al don que nos ha dado, el Espíritu Santo va a empezar a manifestarse. La responsabilidad nuestra es llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. Cuando estemos llenos de Él, nuestra vida será gobernada por el Espíritu, será dirigida por el Espíritu, será movido por el Espíritu, y el don del Espíritu se va a manifestar en cada uno de nosotros. Como cuando Dios ungió a Sansón. ¿Se acuerda usted? El Espíritu Santo comenzó a manifestarse en él. ¿Cómo se manifestó en Sansón? ¿Alguien se acuerda? Dándole ¿qué cosa? Fuerza. Es una forma en que el Espíritu Santo se manifestó en la vida de Sansón. Cuando Saúl fue ungido por Samuel, el Espíritu Santo vino sobre él y comenzó a manifestarse ¿cómo? ¿Alguien se acuerda? ¿Se ha leído ese pasaje? Él comenzó a profetizar. ¿Aló? O sea, el Espíritu Santo, si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo dice, se va a manifestar para provecho, o así para edificación de nosotros, de la iglesia. Entonces a veces decimos, ¿por qué? ¿Qué don puedo tener? Comienza llenándote del Espíritu Santo. Amén. Llénate del Espíritu Santo. Dice verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don. A otro palabra de ciencia. Es otro don. Según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades. Mire, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros el de profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. ¿Dónde están esos dones? ¿Estarán afuera? Están aquí dentro de nosotros, están en nosotros, hermano. Entonces tenemos que ser responsables, porque Dios nos va a pedir cuenta de lo que hagamos mientras estemos en este cuerpo. ¿Qué estamos haciendo para la obra de Dios? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor dentro de la iglesia donde Él me ha colocado? ¿Cómo estoy yo ayudando a que la iglesia pueda crecer, pueda ser edificada? ¿Cómo? Estamos hablando de estos dones que están en nosotros, pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que llenarnos de Dios para que el don se manifieste, porque si estamos andando en la carne, pues no hay las manifestaciones del Espíritu Santo, porque la carne, los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Es una oposición y a veces estamos más en la carne que en el Espíritu. Pero si tan solo nos llenáramos del Espíritu Santo, entonces los dones van a fluir, hermano. ¿Aló? Los dones van a fluir. Entonces usted dice, Señor, ¿cuál es el don que me has dado? Señor, lléname de tu Espíritu. Voy a saber entonces qué don me has dado. Va a empezar a manifestarse. El mismo Espíritu Santo te va a poner una necesidad de repente para orar por un enfermo. Vas a orar y el enfermo se va a sanar.
Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Pero no podemos estar, hermanos, inactivos. Tenemos que servir a Dios dentro de la iglesia donde Dios nos ha colocado. Esa es la forma que Dios nos ha llamado a servir dentro de su iglesia. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios, parece que no todos están de acuerdo. Hermanos, tenemos que servir a Dios. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Aún esa silla donde usted está sentado, es inerte. No tiene vida, pero sirve para algo. Para soportar el peso de nuestro cuerpo. Tiene un propósito esa silla ahí, que alguien que pensó dijo, ¿cómo puedo hacer para que las personas se puedan sentar cómodamente? Entonces, crearon la silla. Tiene un propósito. Todo lo que vemos a nuestro alrededor hecho por los hombres tiene un propósito, una función. Algo hace en nuestro entorno. Y nosotros que estamos vivos, doblemente vivos, porque el Señor nos ha hecho renacer, ¿cuánto más debemos preguntarnos qué estoy haciendo para mi Señor? ¿Cómo puedo servir a Dios dentro de la iglesia? ¿Cómo puedo colaborar en el crecimiento, en la edificación de la iglesia? Porque el llamado a servir, hermano, no es solamente para quienes somos pastores, sino que toda la iglesia, todo el pueblo de Dios está llamado a servir, hermano. Y esa debe ser la primera reacción de una persona que se ha convertido, como Pablo cuando tuvo un encuentro con el Señor hizo dos preguntas: ¿quién eres, Señor? Y la otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Con esa pregunta Pablo está poniéndose a disposición para hacer algo para el Señor, para servir a Dios. Pero parece que nosotros nos hemos quedado solamente en la primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la otra pregunta no la queremos hacer porque no queremos involucrarnos, no queremos comprometernos. Nos gusta estar sentaditos, mirando, oyendo, recibiendo. Pero Dios te ha llamado no solamente a recibir, sino a dar lo que Él te ha dado. De gracia recibiste, da de gracia. Y es una gracia que Dios te ha dado, un don, para que lo uses. Por eso el apóstol Pablo en Romanos, primera de Pedro, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministra a los demás, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministranos, sírvele a los otros. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. A su nombre, hermano. Aleluya. Tenemos que despertar, hermano. Tenemos que despertar, decirle: Señor, ¿cuántos años más voy a vivir así? Ya viene el fin del mundo y todavía seguimos así. Necesitamos levantarnos. Necesitamos decir: yo voy a ayudar a que esta obra crezca. Voy a involucrarme. ¿Qué don me ha dado el Señor? ¿Qué don me ha confiado? Porque Dios te ha confiado un don, hermano. No lo escondas bajo tierra. No lo escondas, hermano. Porque en el día del tribunal de Cristo vamos a ser juzgados por el Señor. Según lo que hayamos hecho, dice, mientras estábamos, ¿dónde? En el pueblo. Pregúntese usted: ¿qué está haciendo para el Señor dentro de la iglesia? ¿Cómo usted está sirviendo al Señor dentro de la iglesia que Dios le ha llamado? ¿Está haciendo algo? Le hablo según aquí lo que dice aquí, los dones espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es una de las formas que estamos llamados a servir a Dios. Aleluya. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo más podemos servir a los hermanos dentro de la iglesia?
Porque servir a los hermanos es servir a Dios. Es, hermanos, supliendo y asistiendo las necesidades de aquellos hermanos que están pasando por dificultades económicas. En Mateo capítulo 10, verso 40 al 42 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, profeta es un ministro. Por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No, la iglesia no es una beneficencia, pero nosotros estamos llamados, aquellos que de repente tenemos la bendición de que Dios nos ha bendecido con un ingreso mayor, con un buen trabajo, un buen sueldo, nos ha bendecido con una empresa, tenemos recursos, hermano, siempre debemos de considerar una parte para ayudar a nuestros hermanos que están pasando necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. De servir a los ministros. Aquí dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Usted puede ser un profeta, puede ser un pastor, usted lo recibe en su casa, le atiende su alimento, le da hospedaje, no sé. Usted va a recibir recompensa de parte de Dios. Esa es una forma de servir a los hermanos. Es más, dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, imagínense, eso habla de dar, de atender, de servir, aunque sea un vaso de agua fría. Tal vez no puede dar mucho, pero das un vaso de agua fría, aunque sea, mira lo que dice el Señor, dice: por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mire, por más que sea algo pequeño, claro, estamos viendo aquí algo extremo, ¿no? Que podamos darle solamente un vaso de agua, pudiendo darle más. Dice aquí el Señor, no va a perder su recompensa. Pero nosotros no solamente debemos ser motivados por la recompensa, sino debemos seguir el ejemplo de Jesús, que Él vino a servir y no a ser servido. Él le lavó los pies a sus discípulos. Le expliqué el otro día que esa era la labor de un esclavo en la casa, de lavar los pies de los que llegaban a la casa. Jesús hizo esa labor para servir a sus discípulos. Le lavó los pies. Y Jesús dijo que nosotros también deberíamos hacer lo mismo. No específicamente lavarle los pies, sino el acto de servicio. Y aquí en ese caso, hermanos, es atender la necesidad de los que sufren o están pasando necesidades. No, esto no quiere decir que también vamos a aprovecharnos, ¿no? De que, bueno, yo siempre estoy pasando necesidad, la iglesia tiene que ayudarme. No siempre es así. También hay que trabajar. Aló. Pero hay momentos en que de repente alguno de nosotros puede estar pasando una necesidad muy grande y necesita la ayuda de otros. Es ahí donde debe entrar nuestra generosidad, y de esa manera también estamos sirviendo a Dios, sirviendo a nuestros hermanos en sus necesidades. Mateo capítulo 25, verso 37 al 40 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuánto te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Verso 38 de Mateo 25. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Gloria al Señor.
Amén, hermanos. Miren cuántas veces nuestros hermanos de Chincha han venido aquí. Pero no todos se preocupan si ellos tienen para comer, quién les va a dar de comer, quién les va a dar dónde van a descansar. Ni siquiera algunos preguntamos. Aló. Pero deben hacer eso, hermano, en nosotros. Porque es una forma de servir a Dios también. Alabado sea el nombre del Señor. De repente usted no tenga una casa donde hospedar, pero usted puede decir, pastor o hermano, ¿sabe qué? Aquí está, no, un dinero, no es mucho, pero esto puede ayudar para alimentar a los hermanos. Eso debe haber en nosotros, hermano. Porque el Señor dice claramente, cuando le preguntaron los discípulos, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos forastero? Y el Señor dice, le responde, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cada vez que tú te preocupas por tu hermano, cada vez que tú suples la necesidad de tu hermano, tú le estás haciendo para el Señor. No sé si me dejo entender, hermano. Tenemos que dejar a un lado la indiferencia. Tenemos que dejar a un lado, bueno, eso que lo haga el pastor que es responsable. No, todos estamos llamados. Algunos han sido bendecidos con una casa, o de repente no tienen un espacio. Pastor, tome para que, o sea, le alquile un hospedaje para los hermanos, que sea para un cuarto, que se vaya a dormir un hermano allá y pueda dormir tranquilo. Esa es una manera de servir. Todos debemos involucrarnos. Es más, deberíamos decir, hermano, pastor, a mí déjame 2 o 3, yo me encargo de ellos, yo le voy a llevar a mi casa, no sé, por ahí busque un espacio, le voy a dar desayuno, su almuerzo, y a la noche para el culto yo los traigo. Deberíamos, hermano, ser solícitos en eso. Es una manera de servir también. Y eso le agrada a Dios, porque el Señor dice, cuando tú lo haces para ellos, lo estás haciendo a mí. ¿Se imaginan lo que significa esta palabra? Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermanos. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces, hermanos, esa es también la manera de servir a Dios dentro de la iglesia. ¿Ah? Dentro de la iglesia local donde Dios nos ha llamado. Otra forma de servir a Dios dentro de la iglesia local es con nuestros recursos, con nuestras finanzas, apoyando en la obra, en el sustento de la obra. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 1 al verso 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Aló. Le enviaron una ofrenda a los hermanos de Macedonia para las iglesias que estaban pasando necesidad, y también para los ministros, para sostener a los ministros. Y Pablo dice al final, ¿no?, del verso número 4, pidiéndonos con mucho ruego. Imagínense, ellos pedían, rogaban darles la oportunidad de dar. Aló. No es que se hacían de rogar con Pablo, no, sino que ellos más bien le rogaban a Pablo, Pablo, hermano Pablo, danos por favor la oportunidad de poder dar. Imagínense, hermano, qué desprendimiento. Permítenos dar. Aunque ellos también no es que era una iglesia rica los de Macedonia, pero aún de su pobreza, dice, abundaron en generosidad, en abundancia, con gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo sé que tal vez nosotros somos una iglesia, no somos gente pues millonaria, ¿verdad?
Pero aún de lo poco que tenemos, siempre, hermano, debemos nosotros preocuparnos por ayudar a sostener la obra de Dios. En este caso, con nuestras ofrendas y también con nuestros diezmos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y no darlo por necesidad, no darlo con tristeza, sino con alegría, porque Dios bendice a quien, al dador alegre. Gloria a Dios, hermanos. A su nombre, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos entender eso. Esa también es una manera de servir a Dios. Con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. ¿Cómo sería si viviéramos en el tiempo de la ley? El Señor diría: maldito soy con maldición, porque toda la nación me habéis robado. Y el pueblo preguntó: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. El Señor le dice al pueblo de Israel en Malaquías. Ahora, nosotros nos damos nuestros diezmos, nuestra ofrenda, porque sea una ley. Ese es un principio. O sea, podemos sacar de la ley, o del mandamiento de dar los diezmos y las ofrendas, el principio de dar. Porque nosotros debemos dar no solamente el diezmo, sino más allá de nuestra fuerza, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aló. Aló. A algunos no les gusta escuchar esto, hermano. Pero esto es parte, hermano, del servicio a Dios. Nosotros no damos para ser bendecidos. Nosotros damos porque ya somos bendecidos. Así que lo que tú tienes, lo tienes porque Dios te lo permite tener. Pero Dios espera que tú seas un mayordomo fiel. Que tú puedas decir: Señor, voy a honrarte con mis bienes. No es que Dios necesite dinero, por supuesto, pero su cuerpo está en la tierra. Somos nosotros, la iglesia, los ministros que estamos trabajando en la obra de Dios. Se paga la luz, se paga cuando compramos material de limpieza. ¿De dónde creen que sale todo eso? ¿De dónde creen que sale que tenemos que pagar semanalmente, cada domingo, el alquiler del local comunal? Se tiene que pagar. ¿De dónde creen que sale todo eso? Y nosotros a veces somos mezquinos. Pero que el Señor nos ayude a renovar nuestra mente. Que el Señor nos ayude a arrepentirnos de nuestros pecados. Y que con corazón sincero podamos, como esta iglesia que dijo, le rogaron a Pablo para participar del servicio a los santos. Es una forma de servir también. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. A su nombre, hermanos. Alabado sea nuestro Dios. Otra forma de servir en la iglesia local es también con nuestras oraciones. En Efesios capítulo 6, en el capítulo 6 de Efesios, en el verso número 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Esa es una forma de servir a Dios, orando. ¿Qué más dice? Y por mí, mira, Pablo dice: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Una forma de servir a Dios dentro de nuestra iglesia local es orando por todos los santos. No los santos que la iglesia católica llama a los santos que han muerto. Muerto está, no necesita nuestras oraciones. Si murió en Cristo, gloria a Dios. Pero cuando habla aquí de los santos, habla de los santos, aquellos que hemos sido santificados por Dios
apartados del pecado y que estamos en esta tierra, estamos vivos. Necesitamos ser cubiertos con oración. Entonces dice, orando por todos los santos, por nuestros hermanos santos que están en Bagua, que están en Chinche, en Villa El Salvador, en Coyique, en Agustino, y por todos aquellos que no conocemos, pero que son también parte de la iglesia del Señor en todas las naciones de la tierra. Tenemos que orar, es una forma de servir a Dios. Y también Pablo dice por mí, de orar por los ministros. Pablo, un hombre muy usado por Dios, pero no confiaba en su elocuencia, en su sabiduría, en su conocimiento. Pedía oración para que hable como debo hablar, dice. Cuán importante que usted ore por su pastor, para que Dios le dé palabra, para que Dios le pueda enseñar y usted pueda ser edificado y pueda ser bendecido por el Señor. Hermano, es una forma de servir a Dios. Y eso lo vemos también cuando la profetisa Ana, en Lucas capítulo 2, verso 36, más claramente describe ahí cómo era la forma en que esta viuda servía a Dios. Dice Lucas 2, 36 al 37. Estaba también allí Ana en el templo, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacia 84 años. Imagínense, 84 años, esta mujer no se casó ya, quedó viuda. Y no se apartaba del templo, sirviendo, dice, de noche y de día, ¿con qué? Con ayunos y oraciones. Esa era la forma en que ella servía a Dios, con ayunos y oraciones. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ve qué manera de servir a Dios? Entonces, imagínense si nos involucráramos todos en el servicio a Dios, con nuestros dones, con nuestras finanzas, con nuestros bienes, ayudando a los hermanos, con nuestras finanzas, sosteniendo la obra de Dios, con nuestros ayunos y nuestras oraciones. Hermanos, creceríamos, no solamente numéricamente, sino espiritualmente. Creceríamos, hermano, porque usted tiene algo que darme a mí y yo también tengo que darle algo de parte de Dios. Imagínense si yo me hubiera conformado con estar sentado hasta este tiempo, desde el momento que me convertí, ya son casi 27 años. Estaría sentadito ahí, 27 años, recibiendo palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, tras palabras. Aló. Sin embargo, en el proceso de mi crecimiento espiritual, Dios fue dándome capacidades para poder ayudarle a usted, para edificar su vida. Alabado sea el Señor. Y Dios espera de eso de cada uno de nosotros. Ahora, vuelvo a repetir, no todos estamos llamados a estar aquí adelante, pero hay dones aquí. Hay formas en que podemos servir a Dios en su iglesia, en la iglesia donde nosotros congregamos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero de que algo tenemos que hacer para Dios, tenemos que hacer, hermano. No podemos estar ya sentaditos, hermanos, sino tenemos que ponernos en acción. Amén. Dile a que está a tu costado, es tiempo de ponernos en acción. Dentro de la iglesia, hermano, imagínense si todo, hermano pastor, yo voy a venir a limpiar la iglesia, el templo, el lugar donde congregamos. Hermano, yo voy a venir, veo las sillas que están sucias. Bueno, que eso no es un don, pero es una forma también de servir a Dios. Amén. Claro, nosotros venimos, cómodamente nos sentamos, no pensamos, ¿quién lo limpiará? ¿Quién lo hará? Pero dejemos de pensar en nosotros mismos y comencemos a pensar en los demás. Amén, hermanos.
Decir, voy a ir más temprano, pastor, yo puedo ir, yo puedo limpiar. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Alabanzas al Señor. Amén, hermanos. Pastor, yo voy a estar 7:30 para interceder por el culto, pastor. Gloria a Dios, qué bueno, hermana. A las 8 empezamos, gloria a Dios. Media hora intercediendo por el culto. Hay muchos que pueden llegar a esa hora. Podemos llegar a esa hora. Entonces el culto sería tal vez mucho más glorioso, mucho más poderoso. Habría tal más derramamiento del Espíritu Santo. Pero venimos 8:15, 8:30. ¿Cómo vamos a poder, hermanos, recibir la bendición de Dios si no, ni siquiera respetamos la hora del culto? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que tomar conciencia, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Eso es arrepentimiento, no. Basta, hasta hoy jueves, basta. El domingo voy a ir temprano, porque temprano hay mucho que hacer. Ahí a partir de las 9 hay que limpiar el local, hay que barrer, hay que trapear, hay que instalar los equipos de sonidos. Hay muchas cosas que hacer y a veces no se abastecen los que llegan ahí. Pero si uno tiene deseos de servir a Dios, hermano, por más que tenga ocupaciones en la casa, se levanta más temprano, hace todas sus responsabilidades en la casa y va más temprano a la casa de Dios y ayuda en lo que hay que hacer. Y entonces, hermano, no necesita usted que lo aplaudan, que lo reconozcan, pero sepa, hermano, sepa algo, que ante los ojos de Dios usted no va a pasar desapercibido. Tal vez nadie se dé cuenta que usted es el que está limpiando siempre el local y nadie en esta tierra te pueda recompensar, pero Dios está tomando en cuenta lo que tú haces, porque lo que haces lo haces para Él, lo haces para Él, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucho que hacer en la iglesia local donde Dios nos ha puesto. Hay demanda, hay necesidades, hay mucho que hacer. Hay que ir a visitar a los hermanos, aquellos que de repente están desanimados, hermanos que ya tenemos tiempo aquí en la iglesia, ya podemos dar un consejo, la experiencia que hemos vivido, podemos dar un consejo, podemos orar por ellos, visitarlos. Claro que sí, gloria al Señor, pero tenemos que movernos. Tenemos que ponernos en acción. Entonces, hermanos, vamos a despertar. Entonces vamos a estar con fervor, vamos a estar con avivamiento en nuestro corazón. Entonces Dios te va a ungir, Dios te va a dar más sabiduría, porque lo que tienes no lo usas. Entonces, ¿para qué quieres más? Si tienes unción y no lo usas, ¿para qué quieres más? Si tienes talento, tienes sabiduría, tienes muchas cosas que Dios no lo usas, ¿para qué entonces quieres más? Pero si tú comienzas a usarlo, comienzas hermanos, a administrarlo, como dice la palabra de Dios, eres un fiel administrador de la gracia que Dios te ha dado, entonces Dios te añade más. Te confía más. Y tú vas a experimentar el gozo de Dios en tu corazón. Porque hay gozo para los que sirven a Dios. Hay un gozo en el corazón cuando comenzamos a servir a Dios, hermano. Alabado sea el Señor. Es el gozo del Espíritu Santo. Porque a veces estamos apacados, aburridos, cansados, hermano, porque no estamos sirviendo a Dios. Pero si comienzas a servir a Dios, entonces el gozo vendrá a tu corazón, porque el Espíritu Santo se va a gozar y tú vas a recibir también ese gozo en tu espíritu y te vas a alegrar. Gloria a Dios, estoy siendo de bendición, Dios está usando mi vida. No hay nada más maravilloso que ser usado por Dios. Pero si vamos a estar toda la vida sentaditos ahí, mirando al pastor cómo canta, cómo toca, cómo predica, necesitamos decirle a Dios: avívame, despiértame, sacúdeme, Señor. Así no me quieres. Alabado sea el Señor.
Aleluya. Ayúdame a servirte, Padre. Dame una unción fresca. Avívame, Señor, para servirte. Muéstrame en qué te puedo servir, Dios mío. Empezaré limpiando, empezaré barriendo, no importa, gloria al Señor. Y ahí Dios empezará a confiarte, ahí Dios empezará a hablarte, ahí Dios comenzará a ponerte las situaciones para que tú comiences a desarrollar el don que Dios te ha dado. Pero si no haces nada, ¿cómo vas a aprender a nadar si no te avientas a la piscina? A nadar se aprende nadando. Caminar se aprende caminando. Y servir a Dios se aprende sirviendo. Y empezando por la iglesia donde nosotros congregamos. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, hermano. Yo sé que un poco tal vez nos incomoda este mensaje porque nos confronta. Pero mi hermano, te lo digo en el amor de Dios. Sírvele a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Sírvele, hermano. Sírvele, gloria a Dios. Sirve a tu Dios, porque para eso fuiste salvado, para eso fuiste rescatado, pero para que mientras estés en esta tierra respirando, hermano, puedas servirle a Dios voluntariamente, no por fuerza, sino voluntariamente. La mies es mucha, obreros son pocos, hermano. Necesitamos que la iglesia, hermano, haya obreros en la iglesia. Hombres, mujeres, llenos del Espíritu Santo, con ganas de servir a Dios voluntariamente. No que todavía le estén diciendo, hermano, hermana, ¿en qué puedes ayudar? Sino, pastor, aquí estoy, pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo colaborar, pastor? ¿En qué puedo servir, pastor? Debería usted preocuparse, debería usted ser el que venga y decir, pastor, aquí está mi vida, quiero servir a mi Señor. Qué hermoso sería eso, hermano. Sería un nuevo amanecer para tu vida, para la iglesia. Será una bendición escuchar que tú digas un día, oh, cuando el Señor te llame, digas, heme aquí, Señor. O como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sería un nuevo amanecer para tu vida, hermano, de verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el primer lugar donde Dios nos llama a servirle a Él, es dentro de nuestra iglesia local. Aleluya. Con los dones que Él nos ha dado. Amén, hermanos. Son capacidades espirituales que Dios nos ha confiado. ¿Ah? Es como alguien te confía la llave de su casa, la llave de su carro, porque te tiene confianza para que lo uses, porque sabes que lo vas a usar, que lo vas a cuidar, lo vas a valorar. Dios te lo confía. Ese don que tienes ahí que está enterrado, vean años, desentiérralo. Y dile, Señor, aunque te haya dado 1 o 2 o 5, como habla en la parábola de los talentos, de acuerdo a tu capacidad, Dios te ha dado un don para que le sirvas. Y Él está esperando. Porque ese servicio que tú hagas para Él será una ofrenda que suba a su presencia. Una ofrenda de olor grato para el Señor. Aleluya. Hermano, hermana, pídale a Dios esta noche que lo saque de ese estado, que lo saque de esa condición, y pregúntale, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo colaborar para que tu iglesia crezca? Para que tu iglesia sea edificada, sea bendecida. ¿En qué manera, Señor? Dios te va a mostrar. El Espíritu Santo
va a comenzar a manifestarse. Y no te hablo solamente de profecía. Ya hemos visto que aquí hay dones, aquí del Espíritu Santo. Pero mientras que no haya un deseo en nosotros de querer servir a Dios, mientras que no haya un deseo de llenarnos del Espíritu Santo, así vamos a permanecer y así vamos a morir. Pero que la muerte no nos encuentre, hermanos, ahuesados. Si la muerte, si viene, que nos encuentre sirviendo a Dios. Porque todo lo que respire debe alabar al Señor, debe servir a Dios. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Que el Señor nos ayude, hermanos. Es el deseo de Dios en este tiempo que le sirvamos. Porque el tiempo se acorta, hermano. Y la venida de nuestro Señor está cerca. ¿Qué le vas a ofrecer a Dios de lo que hayas hecho a Él mientras estabas en este cuerpo? Que Dios nos ayude, hermanos, y nos despierte y nos saque de ese estado en la que tal vez nos hemos ya conformado, nos hemos acomodado, porque es más cómodo a veces estar así sentados o mirando cómo pasan las cosas. Es más cómodo. Sí, para mí también sería más cómodo. Menos responsabilidad, menos oración. Bueno, vendría al culto, me sentaría, no tengo de nada de qué preocuparme, pero no, yo no puedo ser diferente al llamado que Dios ha puesto en mi vida, al don que Dios ha puesto en mi vida. Yo no puedo ser diferente, hermano. Yo tengo que obedecer el llamado de servir a mi Dios. Aunque otros no quieran servirlo, yo le voy a servir. Que el Señor me dé las fuerzas para continuar. Porque a veces sé que no es fácil. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Amén. Para ayudarnos, hermano. Amén. Pongámonos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti esta noche una vez más. Reconociendo, Señor, que muchas veces hemos sido indiferentes a tu llamado que has hecho para servirte dentro de tu iglesia. Hay tanto por hacer. Hay tanto por hacer, Señor, que estamos centrados en nosotros mismos, que no podemos mirar más allá. Perdónanos. Perdona nuestros pecados, nuestra indiferencia, nuestra ingratitud, Señor, porque no mostramos gratitud al no servirte, Señor. Hemos sido ingratos, nos hemos olvidado lo que has hecho por nosotros. Perdónanos, quita la indiferencia de nuestro corazón y ayúdanos a involucrarnos en tu obra. Muéstranos en qué podemos servirte. ¿Cuál es el don, el talento, Señor, que tú nos has dado, nos has confiado? Señor, llénanos del Espíritu Santo para que el Espíritu se manifieste en nosotros para provecho, como dice tu palabra, Señor. Ya no queremos estar dormidos, queremos despertarnos del sueño. Avívanos, Señor, despiértanos, Padre. Aviva tu obra, Señor. Tú estás buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a servirte, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir así? Pero ya no más, Padre. Señor, quienes han oído tu palabra, Padre, llámalos, Señor, despiértalos, Padre, para que te sirvan. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gracias, Jesús.